La señorita Marple se sentó tranquilamente en su mesa favorita, en su lugar cerca de la ventana de la sala de estar. Su atención estaba fijada en el delicado patrón de encaje que remendaba cuidadosamente. Desde allí tenía un punto de observación ideal. Las suaves idas y venidas de la vida del pueblo se desarrollaban sutilmente bajo su vigilante mirada. Los pájaros revoloteaban alrededor del seto, y de vez en cuando pasaba alguna bicicleta por el camino que se curvaba suavemente a través de St. Mary Mead. La calma de la mañana fue interrumpida por pasos rápidos y decididos sobre el sendero de grava que conducía a la puerta de su cabaña. Momentos después, un golpe familiar anunció a Clara, sin aliento como siempre, cargada de noticias o chismes del pueblo. «Buenos días, Clara», dijo la señorita Marple, dejando de lado la costura. «Pareces bastante animada esta mañana. ¿Pasa algo importante?» Clara entró en la habitación con la cara enrojecida por la emoción. Se quitó el sombrero, cepillando los mechones de cabello que se habían soltado por el viento fresco de afuera. «Oh, señorita Marple, no podía esperar para contárselo. Recuerda al doctor George, ¿verdad? El que vive abajo, en el lado izquierdo de St. Mary Mead». La señorita Marple asintió lentamente, sus ojos brillando levemente mientras recordaba la naturaleza amable del médico. «Sí, de hecho, el doctor George, si mal no recuerdo, también es el párroco de la iglesia». «Exactamente», respondió Clara, sentándose frente a la señorita Marple y arreglándose la falda perfectamente. «Bueno, parece que ya ha dejado oficialmente de ejercer la medicina. Ha decidido dedicarse por completo a la iglesia». La señorita Marple sonrió suavemente. Siempre había admirado el compromiso del doctor George con el pueblo de St. Mary Mead, ya fuera sanando sus cuerpos o calmando sus almas. Su cabaña, pequeña y pintoresca, estaba perfectamente ubicada junto al antiguo cementerio, un lugar ideal para un hombre de contemplación y servicio. «Imagino que le habrá resultado difícil dejar la medicina», reflexionó la señorita Marple. «Pero tal vez el pueblo esté mejor con él cuidando exclusivamente de su bienestar espiritual». Clara asintió enfáticamente, encantada de que la noticia hubiera sido recibida con tal aprobación. «De hecho, tiene razón. Pero esa no es la única noticia, señorita Marple». «Ah, ¿no?», preguntó ella, levantando una ceja. «La criada, Sally, la recuerda. Escuchó que la hermana menor del doctor George, Annie, está regresando a casa». La señorita Marple se inclinó un poco hacia adelante, su curiosidad en su punto máximo. «¿Annie?» «Sí, por supuesto. Querida Annie, debe de haber partido hace ya 5 años. Recuerdo lo emocionada que estaba, yendo hasta Australia por sus estudios. Tenía un espíritu tan aventurero». «Así es», confirmó Clara. «Y ahora, finalmente, ha completado sus estudios y regresa a St. Mary Mead. Sally dice que llegará este sábado por la noche». La señorita Marple se quedó pensativa por un momento, recordando a Annie como era hace 5 años, una chica de ojos brillantes, llena de risas y optimismo, siempre sonriente y servicial. Annie visitaba con frecuencia el jardín de la señorita Marple, interesada en aprender sobre flores y hierbas. Sus preguntas estaban siempre llenas de genuina curiosidad y calidez. Qué rápido había pasado el tiempo. Annie sería una mujer adulta ahora, una señorita con sus propias vivencias, sin duda cambiada por el mundo más amplio que había visto. «¡Qué noticias tan maravillosas!», dijo la señorita Marple con voz cálida y sincero placer. Siempre fue una chica tan alegre. Uno no podía evitar quererla. «Supongo que habrá cambiado bastante desde la última vez que la vimos». Clara asintió de inmediato, aunque su expresión sugería que sabía poco sobre cómo había cambiado realmente la joven. «Eso espero, señorita Marple. 5 años en Australia. ¿Quién sabe en qué se habrá convertido?». La señorita Marple rió suavemente, reanudando su costura mientras hablaba. «Oh, la gente rara vez cambia en su esencia, Clara. Las circunstancias pueden variar, por supuesto, pero el buen carácter de Annie y su disposición alegre probablemente sigan intactos». Clara dudó un momento, recordando algo que casi olvida mencionar. Se inclinó hacia adelante, con los ojos ligeramente abiertos. «Oh, querida señorita Marple, aquí estoy hablando y casi olvido lo más emocionante. El doctor George está organizando una reunión especial para celebrar el regreso de Annie. Será este sábado por la noche en la vicaría,
y usted está especialmente invitada, junto con otros residentes notables. Los ojos de la señorita Marple se iluminaron con dulzura y placer. Había pasado algún tiempo desde que el pueblo había tenido una reunión apropiada. A menudo, los pequeños eventos en St. Mary Mead tenían un peso significativo y eran recordados con cariño durante años. Esta celebración por el regreso de Annie prometía ser una de esas ocasiones llenas de caras conocidas, risas y quizás incluso un toque de chisme amable. Eso suena encantador, Clara. Naturalmente, estaré allí. Será maravilloso darle la bienvenida a Annie de nuevo en casa. Clara se levantó rápidamente, su mensaje entregado con éxito y su entusiasmo satisfecho. Le avisaré al doctor George. Él estará encantado. Todos en el pueblo valoran su presencia, señorita Marple. Muchísimas gracias, Clara, respondió la señorita Marple con tranquila calidez. Y, por favor, dale mis mejores saludos al doctor George. Por supuesto, señorita, prometió Clara, ya en la puerta mientras se colocaba el sombrero. Bueno, debo apurarme ahora. Hay tanto que preparar todavía. Con la partida de Clara, el silencio volvió a instalarse suavemente sobre la cabaña de la señorita Marple, aunque ahora teñido con la calidez de la anticipación. El regreso de Annie había despertado recuerdos felices. Pero la señorita Marple sabía lo suficiente sobre la vida en St. Mary Mead para reconocer que los recién llegados, especialmente aquellos que regresaban de lugares lejanos, a menudo traían historias inesperadas, en ocasiones, consecuencias imprevistas. Volvió a su labor de encaje, sus manos moviéndose suavemente sobre la delicada tela, mientras sus pensamientos se volvían hacia adentro. La llegada de Annie sin duda traería alegría e intriga. St. Mary Mead, después de todo, rara vez era tan simple como parecía a primera vista. Detrás de sus pintorescas cabañas y jardines florecientes yacían secretos, susurros tranquilos y el suave murmullo de misterios aún por desplegarse. En ese momento de quietud, la señorita Marple sintió una familiar agitación de curiosidad. Sí, el regreso de Annie prometía más que un simple reencuentro feliz. Podría ser, perfectamente, el comienzo de algo intrigante. La señorita Marple sonrió para sí misma mientras cosía. Había algo reconfortante, después de todo, en saber que su pacífico pueblo aún tenía potencial para la emoción. El sábado por la noche no podía llegar lo suficientemente pronto. El cálido aire de la tarde trajo consigo la suave fragancia de las rosas cuando la señorita Marple se acercó a la residencia del doctor George. La vicaría, una espaciosa casa georgiana, se alzaba orgullosa en medio de céspedes bien cuidados, bordeados por setos perfectamente recortados. Las linternas brillaban suavemente, iluminando el camino del jardín, donde pequeños grupos de aldeanos comenzaban a reunirse, murmurando saludos y charlando en grupos educados. La señorita Marple reconoció varias caras familiares, mientras avanzaba lentamente hacia la puerta. Joan y la señora Joan la saludaron cálidamente desde un banco del jardín, inseparables como siempre, intercambiando discretas observaciones sobre los invitados que llegaban. Cerca estaba Ethel, su voz elevándose por encima del zumbido general, relatando con entusiasmo algún pequeño escándalo del pueblo a una audiencia cautiva. La señorita Marple se movió discretamente para evitar llamar su atención. Ethel era el tipo de conversadora que uno prefería evitar si se deseaba una tarde tranquila. El anfitrión de la reunión, el propio doctor George, se acercó a la señorita Marple con una sonrisa de bienvenida. Alto y delgado, su porte aún reflejaba la disciplina de su pasado médico, suavizada ahora por los años de servicio parroquial. Me alegra mucho que haya podido venir, señorita Marple. La saludó calurosamente. Annie estará encantada de verla. Yo también tengo muchas ganas de verla, George, respondió la señorita Marple con calidez. Debe de ser maravilloso tenerla de nuevo en casa después de tantos años. George asintió feliz, mirando hacia la carretera. Creo que llegará en cualquier momento. Casi como si sus palabras la hubieran invocado. Un taxi apareció en la puerta. Sus faros iluminaron brevemente el jardín. Los aldeanos curiosos detuvieron sus conversaciones, observando con interés cómo la puerta del taxi se abría. Annie subió por el camino, sonriendo brillantemente ante la escena familiar que tenía frente a ella. Pero Annie no estaba sola. Detrás de ella bajaron del taxi dos jóvenes y una mujer,
todos desconocidos para los reunidos aldeanos. Una oleada de susurros de curiosidad recorrió a los invitados. Annie, radiante con un sencillo vestido azul, caminó rápidamente hacia adelante, saludando a su hermano con un cariñoso abrazo. Al girarse, vio a la señorita Marple. «Señorita Marple», exclamó Annie, su alegría evidente mientras se inclinaba hacia adelante para estrechar cálidamente la mano de la anciana. «Ha pasado demasiado tiempo. Te has convertido en toda una joven», respondió la señorita Marple, con los ojos brillando afectuosamente. «Australia, sin duda, te has sentado bien». «En efecto», respondió Annie, volviéndose hacia sus acompañantes. «Y no pude resistirme a traer algo conmigo. Permítame presentarles a todos». Ella guió a sus amigos hacia adelante, mientras un ligero silencio descendía sobre el jardín y los aldeanos esperaban con expectación las presentaciones. «Esta es Abigail», anunció Annie, indicando a la joven mujer de tez clara y llamativo cabello oscuro, que de inmediato atrajo todas las miradas. Abigail sonrió tímidamente y asintió cortésmente. «Y Oliver», continuó Annie, haciendo un gesto hacia un joven elegantemente vestido, cuyo encanto fácil rápidamente le ganó el cariño de los reunidos aldeanos. «Abigail y Oliver son compañeros de clase míos y pronto se casarán». Un murmullo de aprobación ondeó entre los invitados, acompañado de asentimientos y sonrisas. Tales anuncios siempre fueron bien recibidos en St. Mary Mead. Y, finalmente, Annie hizo una pequeña pausa. Sus mejillas se ruborizaron con un ligero tono rosa. «Esto es Lucas». Lucas dio un paso adelante con confianza. Alto y claramente australiano, con cabello castaño dorado y un aire relajado. Ofreció a los aldeanos una sonrisa cautivadora. Annie continuó, su voz suave pero clara. «Lucas y yo, bueno, estamos enamorados». El inesperado anuncio provocó un silencio momentáneo, rápidamente seguido por un murmullo de intriga y conversación. Los aldeanos intercambiaron miradas significativas. Era raro que acontecimientos así ocurrieran en su tranquilo rincón de Inglaterra. La señorita Marple, observando aquella conmoción silenciosa con su calma habitual, intercambió una mirada discreta con el doctor George, notando la sorpresa en sus ojos mientras digería la revelación de Annie. Pero George se recuperó pronto. Dio un paso adelante y aplaudió suavemente para llamar la atención. «La cena está servida», anunció con alegre autoridad, dirigiendo a los invitados hacia las mesas cargadas de comida en el centro del jardín. Al acomodarse en las mesas, la conversación fluyó con más facilidad. Abigail y Oliver hablaron de su vida en Australia y de sus planes de boda, con Ethel escuchando absorbida, ya planeando cómo retransmitiría cada detalle. Lucas habló menos, aunque cuando conversaba mostraba ingenio y vivacidad. La señorita Marple observó cómo sus ojos a menudo buscaban a Annie, con un afecto genuino evidente en su mirada. La tarde resultaba encantadoramente agradable. Más tarde, cuando la noche se profundizó y las linternas lanzaron su suave resplandor, la señorita Marple notó que Abigail se deslizaba silenciosamente de su asiento, desapercibida para la mayoría. Algo en la expresión de la joven, su paso decidido, llamó la atención de la señorita Marple. Poco después, Lucas también se levantó discretamente y siguió el camino de Abigail por el costado de la casa. La señorita Marple, sintonizada con las pequeñas irregularidades, levantó una ceja, considerando las implicaciones de aquella partida. Quizá no había nada siniestro, pero sus instintos, perfeccionados durante décadas de observación, rara vez se equivocaban. La conversación continuó hasta que, al anochecer, un grito agudo rompió la calma. Todas las cabezas se giraron al instante, sobresaltadas y alertas. Abigail emergió de la oscuridad detrás de la casa, tambaleándose hacia los invitados. Parecía frenética, los brazos agitados mientras luchaba contra torturadores invisibles. «Ayúdenme», gritó desesperadamente, tropezando hacia un tenue círculo de luz. Su piel, pálida, ahora estaba manchada de rojo. «Me están atacando. Lucas, por favor, ayúdalo». Los invitados se levantaron apresuradamente. Confundidos, la alarma se extendió entre ellos. Antes de que cualquiera pudiera comprender plenamente lo que sucedía, Abigail se desplomó sobre la hierba, su voz desvaneciéndose en un doloroso susurro. «Lucas, date prisa». El doctor George corrió hacia el lado de Abigail, evaluando rápidamente su condición,
mientras otros invitados se apresuraban a la parte trasera de la casa. La señorita Marple se movió con sorprendente agilidad, manteniendo el ritmo de Annie, cuyo rostro se había descolorido. Tras la casa, los aldeanos encontraron a Lucas inconsciente en el suelo, su cuerpo cubierto de numerosas picaduras de abeja. Inquietas, las abejas seguían pululando cerca, zumbando con agresividad. Algunos aldeanos retrocedieron asustados. «Rápido, tenemos que sacarlo de aquí», instruyó Marple con urgencia. «Llame a una ambulancia inmediatamente». Oliver corrió a pedir ayuda, mientras los aldeanos trasladaban con cautela a Lucas fuera de peligro. Annie se arrodilló junto a él, las lágrimas corriendo por sus mejillas. El miedo era evidente en sus manos temblorosas mientras agarraba su mano flácida con fuerza. La señorita Marple permaneció cerca, observando en silencio la caótica escena. Sus ojos registraron detalles inusuales, colmenas incrustadas en un sauce, sillas de jardín volcadas y el comportamiento de Abigail, que oscilaba entre la conciencia y el delirio. Los paramédicos llegaron rápidamente y trasladaron a Lucas y a Abigail con cuidado a la ambulancia en espera. Los aldeanos observaron atónitos y en silencio mientras el vehículo se alejaba a toda velocidad, sus luces brillando ominosamente. Un silencio incómodo se apoderó del jardín. El alegre reencuentro se había convertido en una tragedia inesperada. Los aldeanos susurraban entre sí, buscando respuestas y explicaciones. El doctor George, pálido y conmocionado, habló en voz baja con Annie, intentando tranquilizarla aunque claramente incierto él mismo. La señorita Marple se apartó ligeramente, pensativa y alerta. Algo en los eventos de la noche la inquietaba profundamente. El ataque había sido repentino y violento, pero también inquietantemente específico, demasiado abrupto para ser un accidente común. A medida que los invitados se dispersaban lentamente, murmurando sus simpatías, la señorita Marple permaneció en las sombras, juntando silenciosamente las piezas del inquietante rompecabezas. Ese Temer Mead, de nuevo, se había mostrado como un lugar donde la paz y el peligro caminaban muy cerca uno del otro. Esto no había sido un mero accidente. La señorita Marple sospechaba que algo más oscuro se escondía bajo aquel ataque. Las luces azules de la ambulancia proyectaban un resplandor misterioso sobre el jardín, parpadeando en rostros llenos de confusión y temor. Los aldeanos permanecieron de pie, atónitos, su alegría transformada ahora en incertidumbre y choque. El doctor Franklin, médico del condado, salió de la ambulancia con expresión solemne. Se acercó a Lucas, que yacía envuelto en una manta colocada apresuradamente, su rostro todavía marcado por las picaduras. Un tenso silencio flotó en el aire mientras Franklin examinaba cuidadosamente el pulso y la respiración de Lucas. Finalmente, el doctor Franklin se enderezó y negó con gravedad. «Me temo que no hay nada más que podamos hacer», declaró en voz baja pero firme. «Lucas está muerto». Un jadeo colectivo recorrió a los aldeanos reunidos. Annie dejó escapar un grito estrangulado y colapsó contra su hermano. El doctor George la abrazó, pálido y conmocionado, intentando calmarla pese a que sus manos temblaban. Alguien entre los invitados llamó apresuradamente a la policía. En cuestión de minutos, un coche patrulla se detuvo, sus faros atravesando la penumbra. El inspector Harding emergió, su presencia severa dominando inmediatamente la atención. Acompañado por varios alguaciles, se acercó con determinación, observando atentamente los rostros de los aldeanos apiñados. «Buenas noches, señorita Marple», saludó Harding en voz baja, su habitual semblante sereno visiblemente tenso. «Esta es una situación lamentable. Un visitante australiano muerto en nuestro territorio. Seguramente habrá presión de las autoridades superiores. Necesitaremos investigar a fondo para determinar si fue un accidente o deliberado». La señorita Marple asintió solemnemente. «Tiene toda la razón, inspector. En primer lugar, debemos examinar cuidadosamente el área donde ocurrió el incidente». Harding dio instrucciones con voz firme. «Agente Harris, tome los nombres y direcciones de todos los presentes, manténgalos juntos en el jardín delantero y asegúrese de que nadie salga. Mientras tanto, la señorita Marple y yo inspeccionaremos la escena». El agente Harris asintió y comenzó a reunir a los aldeanos, llevándolos suavemente fuera de la vista angustiosa. El inspector Harding y la señorita Marple se dirigieron a la parte trasera de la casa, sus pasos silenciosos sobre la hierba húmeda.
Pronto llegaron bajo un gran sauce. En sus ramas superiores, la señorita Marple vio inmediatamente una colmena considerable, iluminada por la luz de la antorcha. Las abejas zumbaban, pero ya no mostraban la agresión anterior. Inexplicablemente, se habían calmado. Parece que están bastante tranquilos ahora, comentó Harding en voz baja, acercándose con cuidado a la base del árbol. No parece que estas abejas pudieran causar un caos tan mortal. La señorita Marple examinó la escena con atención. Las abejas rara vez atacan sin provocación. Inspector, dijo en voz baja, mirando hacia la colmena, sospecho fuertemente que alguien la perturbó deliberadamente. Es posible que la muerte de Lucas no haya sido accidental. Harding frunció el ceño, considerando sus palabras. Abigail también había sido atacada. Bien podría haber sido el objetivo previsto. La señorita Marple asintió, pensativa. Exactamente, inspector. Quizá Abigail fuera el objetivo, o quizá ambos. De cualquier manera, hay algo deliberado en lo que pasó aquí. Se movieron lentamente alrededor del árbol, la luz de la antorcha iluminando el suelo. De repente, la señorita Marple se detuvo, con los ojos fijados en algo en el suelo. Agachándose ligeramente, recogió un objeto. ¿Qué es?, preguntó Harding, acercándose con cautela. ¿Piedras? La señorita Marple extendió la palma de su mano para revelar varias pequeñas piedras redondeadas. Estaban esparcidas justo debajo de la colmena, dijo. Están claramente fuera de lugar. Alguien las tiró intencionalmente. Eso apuesto. El inspector Harding examinó más de cerca, su ceño fruncido con creciente preocupación. Un silencio atónito cayó sobre la habitación. El inspector Barnes lo rompió con una voz vacilante. ¿Está diciendo que Lidia lo envenenó, señorita? Marple negó con la cabeza. No con su propia mano. Lidia compró el químico. Sí, pero no lo usó. Se lo dio a alguien más. Ella se volvió hacia Harry. A ti. Una oleada de sorpresa recorrió el cuerpo del grupo. Examiné las huellas en el jardín, explicó. Eran de unas botas de hombre. El tamaño coincidía con el tuyo. Harry, visitaste a Edward ese día, con el pretexto de una charla. Quizás para advertirle o convencerle de retrasar la boda. Pero mientras él miraba hacia otro lado, agregaste el químico a su taza. Harry saltó de su asiento. Eso es absurdo. No tienes pruebas. La señorita Marple lo miró directamente. Tu mano, Harry. La ampolla vendada. La noté en el funeral. Es una quemadura química. ¿Y qué pasaría si alguien manejara esa solución a la ligera? Harry instintivamente metió la mano a su espalda. No respondió. El salón de Houghton Grange nunca había estado tan quieto. Un fuego crepitaba débilmente en el hogar, más por comodidad que por calidez, pero incluso su suave sonido parecía intrusivo. Afuera, los pájaros cantaban débilmente, sin darse cuenta del ajuste de cuentas que se desarrollaba dentro de los imponentes muros de la finca. Dentro, el silencio era absoluto, denso, cargado de juicio, revelación y tristeza. Todos estaban sentados, el círculo final, dibujado. El inspector Barnes estaba cerca de la ventana, con los brazos cruzados. La señorita Marple permanecía junto a la chimenea, tan tranquila y serena como siempre. Frente a ella, Lidia se sentaba erguida, con expresión ilegible. A su lado, Harry se inclinaba hacia adelante, la cabeza entre las manos. El silencio se rompió por fin, no con drama, sino con algo mucho más triste. Harry levantó la mirada. Su voz era débil y asustada. Fue Lidia quien me dio la solución. Tragó saliva con dificultad. Me dijo que era inofensiva, solo algo para asustar a Edward. Dijo que le daría náuseas, a lo sumo. Le creí. No pensé que lo mataría. Su voz se quebró. Fui al jardín a hablar con Edward. Llevé la botella conmigo. Mientras hablábamos, esperé un momento en que se dio la vuelta. Luego añadí unas gotas a su té. Una gota me salpicó la mano. Me quemó. Y ahí fue cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Entré a lavarla. Y cuando regresé, Edward ya había bebido el té. Levantó la vista. Los ojos húmedos. Estaba en el suelo, jadeando. Y entonces se detuvo. Las palabras cayeron en la habitación como piedras en el agua quieta. Millicent se volvió lentamente hacia Lidia. Su rostro estaba pálido,
Sus labios temblaban. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué harías algo así? Lidia se quedó inmóvil. Su rostro, tan elegante y perfectamente pintado cada día, ahora mostraba grietas en su pulido. Pero su voz se mantuvo firme, sin complejos. ¿Por qué Edward humilló a Agnes? Porque se rió de su tono de piel delante de otros. Porque dijo que una esposa debía ser justa, y la dejó como si no fuera nada. Ella miró directamente a su madre. ¿Por qué tú lo animaste? Porque tú pensabas lo mismo. La boca de Millicent se abrió para responder, pero no salieron palabras. Lidia continuó. Sí, compré la solución. Sí, le dije a Harry que la usara. Le aseguré que era solo para asustar a Edward, para debilitarlo. Pero tal vez, en el fondo, esperaba que fuera más allá. Tal vez quería que pagara por lo que hizo. El inspector Barnes dio un paso adelante. Lydia Pro queda arrestada por el asesinato de Edward Pro. Harry Pro, estás acusado de ayuda y complicidad. Los agentes entraron. Lydia no ofreció resistencia. Harry hizo lo mismo. Ninguno de los dos miró hacia atrás. Mientras eran escoltados fuera de la habitación, el silencio regresó, ahora hueco, ahora roto. La casa, que una vez resonó con orgullo y control, había quedado en silencio, como un escenario después del acto final. Millicent se desplomó en su silla. La luz del fuego parpadeaba en su rostro. Su postura imponente había desaparecido. Sus hombros se hundieron y sus ojos miraban fijamente las cenizas. Clara permanecía en la esquina, mirando al suelo, pequeña, silenciosa. Pero Agnes, que había permanecido callada durante todo, se levantó lentamente de su asiento. Su expresión era tranquila, no fría, sino profundamente pacífica. Por primera vez, su silencio no parecía una rendición, parecía supervivencia. La señorita Marple caminó hacia ella y le puso una mano suave en el brazo. Hay cosas, dijo con ternura, que no dejan marcas en la piel, pero sí en el alma. Pero tu alma, Agnes, se mantuvo fuerte. No te rompiste. Eso requiere más coraje del que la mayoría entenderá jamás. Millicent levantó la vista entonces. Su voz era débil. Yo no sabía que llegaría tan lejos. La señorita Marple se volvió hacia ella, su expresión gentil pero implacable. No empujaste a Edward a su tumba, Millicent, pero lo empujaste a creer que su crueldad era aceptable. Juzgaste a tu nuera no por quién era, sino por cómo se veía. Y tu hijo, a su vez, se convirtió en un hombre que pensó que estaba bien burlarse de ella y descartarla. Hizo una pausa. El color de la piel no es un delito, pero el veneno que se filtra del prejuicio, eso es lo que mata. Nadie habló después de eso. 2 días después, el sol había regresado a Brindleford. El frío intenso del dolor se había suavizado bajo la suave brisa de la aceptación. En el jardín, las rosas volvían a mecerse, rosadas y rojas contra el verde, ya no manchadas por el recuerdo, sino floreciendo con resiliencia. En la puerta principal de Howsham Grange estaba Agnes, con una pequeña maleta en la mano y un abrigo ligero envuelto alrededor de ella. Se veía diferente, no porque llevara ropa más fina o orgullo nuevo, sino porque finalmente parecía libre. La señorita Marple se unió a ella en la puerta. «Me voy», dijo Agnes en voz baja. «A algún lugar lejos de aquí. A un lugar donde la gente mira primero el corazón y la piel después». La señorita Marple sonrió, con la sabiduría de generaciones en su mirada. La verdadera belleza nunca estuvo en la claridad de la piel. Vive en la gentileza, en la dignidad y en la verdad, Agnes. La verdad siempre trae luz. Agnes asintió. Miró por última vez por encima del hombro hacia la casa donde tanto se había perdido y tanto se había sobrevivido. Luego se giró y caminó por el sendero del jardín. Cuando la puerta se cerró con un suave clic tras ella, una brisa ligera pasó entre las rosas. El cielo, arriba, era azul pálido, sin nubes. Un nuevo día había comenzado. La señorita Marple permaneció un momento en la puerta, observando cómo la figura desaparecía en la distancia. Luego se volvió hacia la casa. Su chal ondeaba ligeramente con el viento, y en voz baja susurró a nadie en particular. El dolor de ayer era color, pero la lección de hoy es humanidad. Pero me temo que debemos preguntarle algunas cosas. Preguntas importantes. Es esencial que entienda exactamente lo que pasó esta noche.
Abigail abrió los ojos lentamente, la confusión mezclándose con el miedo. —¿Lucas está muerto? —preguntó ansiosamente, su voz temblando. El inspector Harding asintió solemnemente. —Sí, Abigail. Me temo que Lucas ha muerto. Al oír estas palabras, la compostura de Abigail se disolvió por completo y estalló en lágrimas de angustia. Sus sollozos llenaron la habitación tranquila, un dolor crudo sacudiendo sus hombros. La señorita Marple permaneció a su lado, paciente y amable, dándole tiempo para recomponerse. Cuando el llanto finalmente se calmó, la señorita Marple reanudó suavemente el interrogatorio. —Estoy tan apenada por tu pérdida, Abigail, pero es vital que entendamos qué condujo a esta tragedia. ¿Podrías decirme, por favor, por qué fuiste a la parte trasera de la casa esta noche? Abigail dudó, visiblemente incómoda. Respirando profundamente, comenzó en voz baja, con la voz tensa. Cuando Annie anunció en la fiesta que ella y Lucas estaban enamorados, me sentí profundamente herida y terriblemente enojada. Ya no soportaba estar rodeada de todos más tiempo. Necesitaba estar sola. Así que caminé hasta la parte trasera de la casa. La señorita Marple inclinó la cabeza pensativamente, su voz suave y comprensiva. ¿Por qué te molestó tanto el anuncio de Annie, Abigail? Después de todo, ¿no estabas ya comprometida con Oliver? Abigail sacudió la cabeza con amargura, su expresión nublada por el resentimiento. Mi compromiso con Oliver nunca fue mi propia elección. Nuestras familias lo arreglaron sin siquiera preguntarme. Oliver es un buen hombre, pero nunca lo amé. Fue Lucas, a quien me importaba de verdad. Siempre había esperado que algún día me viera como algo más que solo una amiga. El inspector Harding escuchó de cerca, tomando notas mientras Abigail hablaba. Luego dio un paso adelante con cuidado, presionando suavemente la pregunta más allá. Cuando Lucas te siguió detrás de la casa, Abigail, ¿qué hiciste exactamente? ¿Discutieron? Abigail bajó la mirada, su voz apenas por encima de un susurro. Estaba enojada, herida. Le dije a Lucas claramente que no podía casarse con Annie, que no era justo, porque lo amaba. Le rogué que lo reconsiderara, pero Lucas no escuchó. Me dijo con firmeza que amaba a Annie, que estaba profundamente enamorado y tenía la intención de casarse con ella. No quería hacerme daño, pero su mente estaba completamente decidida. Hizo una pausa. Lágrimas frescas corrían por sus mejillas mientras luchaba por continuar. Fue durante esta dolorosa conversación que las abejas nos atacaron de repente. Vinieron de la nada, pululando violentamente. Intentamos correr, pero Lucas tropezó y cayó. Antes de que pudiera siquiera intentar ayudarlo, las abejas estaban por todas partes, picándonos a ambos. Corrí, gritando por ayuda. Nunca tuve intención de hacerle daño a Lucas. Lo juro. La señorita Marple estudió a Abigail en silencio, sus agudos ojos notando el dolor genuino en el rostro de la joven. El dolor que mostraba era, sin duda, sincero. Pero la señorita Marple sabía mejor que nadie cuán complicadas podían ser las emociones humanas, especialmente aquellas entrelazadas con el amor y los celos. El inspector asintió suavemente, absorbiendo el relato de Abigail. Gracias, Abigail. Has sido muy valiente al contarnos todo esto. Ten por seguro que haremos todo lo posible por descubrir la verdad. En ese mismo momento, un joven agente apareció en la puerta, con expresión seria. Señor, informó respetuosamente al inspector Harding, he completado la lista de todos los invitados que asistieron a la fiesta de esta noche. Algunos son residentes de St. Mary Mead, pero otros han viajado desde la ciudad. El inspector Harding asintió y tomó el papel, escaneándolo brevemente. Muy bien, agente. Por favor, asegúrese de que ninguno de los invitados se vaya hasta que completemos nuestras investigaciones. El policía saludó vigorosamente antes de volverse hacia el jardín, donde los ansiosos invitados todavía esperaban. La señorita Marple observó al inspector en silencio. Inspector, dijo pensativamente, podría ser útil considerar que el enfrentamiento entre Lucas y Abigail detrás de la casa no fue un secreto. Alguien podría haber escuchado o incluso anticipado su conversación. El inspector Harding frunció el ceño, profundamente preocupado. Sí, señorita Marple, eso es ciertamente posible. Si alguien perturbó deliberadamente a las abejas en ese preciso momento, debió conocer íntimamente la situación entre Abigail, Lucas y Annie.
La señorita Marple asintió sabiamente. Exactamente, inspector. Las abejas fueron simplemente un instrumento. El verdadero motivo reside en las emociones enredadas dentro de este grupo. Los celos pueden inspirar acciones imprudentes, especialmente cuando los corazones están rotos y las relaciones se vuelven complicadas. El inspector Harding miró a Abigail, que ahora yacía exhausta, con los ojos cerrados y respirando de manera desigual. Bajó la voz discretamente. ¿Cree que Abigail dice la verdad? La señorita Marple consideró esto con cuidado, su mirada firme. Sí, le creo. Parece realmente desconsolada, pero eso no elimina la posibilidad de que sus acciones hayan desencadenado, aunque involuntariamente, la muerte de Lucas. Harding suspiró profundamente, claramente preocupado. Entonces, nuestra tarea se vuelve aún más compleja. Ahora debemos entender exactamente quién sabía de los sentimientos de Abigail y quién se benefició con la muerte de Lucas. La señorita Marple sonrió suavemente, sus ojos brillando débilmente a pesar de la gravedad de la situación. Precisamente, inspector. Debemos examinar detenidamente cada detalle, cada reacción sutil y cada comentario escuchado por casualidad. Sospecho que la respuesta está entre los invitados, quienes esta noche han revelado sus propios resentimientos ocultos y ambiciones secretas. El inspector Harding asintió decisivamente. Entonces, volvamos con los otros. Todavía hay huéspedes cuyas declaraciones debemos tomar, particularmente Oliver y Annie. Sus perspectivas pueden revelar información crucial. Juntos dejaron a Abigail descansando tranquilamente y salieron al aire fresco de la noche. El jardín estaba quieto, lleno del bajo murmullo de conversaciones ansiosas, aldeanos y visitantes, ambos esperando respuestas y tranquilidad. La señorita Marple miró a su alrededor pensativamente, observando los rostros preocupados iluminados por el tenue resplandor de las linternas. En su mente, consideraba cuidadosamente la complejidad de las relaciones en juego, la declaración impulsiva de Annie, el amor no correspondido de Abigail, el compromiso de Oliver y ahora la trágica muerte de Lucas. Una red enmarañada, sin duda, pensó la señorita Marple, mientras ella y el inspector Harding avanzaban con decisión hacia los invitados restantes. En tales redes enredadas, la señorita Marple sabía que la verdad nunca podía permanecer oculta por mucho tiempo, porque debajo de la calma exterior de St. Mary Mead, como siempre, hervían a fuego lento los secretos. Secretos que esperaban en silencio y con paciencia el sondeo gentil, pero inexorable, de la señorita Marple. Temprano a la mañana siguiente, el inspector Harding permaneció en silencio en la puerta de la vicaría, leyendo el informe post-mortem recién entregado. Los resultados eran claros. Lucas había muerto por múltiples picaduras, que causaron una reacción alérgica aguda. Finalmente, un paro cardíaco. Los periódicos ya habían publicado titulares sensacionalistas en sus portadas, declarando: un joven australiano muere en St. Mary Mead tras el ataque. La señorita Marple se unió al inspector afuera, notando la inquietud en su rostro. ¿Ya llegó el informe?, preguntó suavemente. El inspector asintió solemnemente. Confirma exactamente lo que sospechábamos, señorita Marple. Muerte por múltiples picaduras, pero aún no tenemos evidencia concluyente de que fuera intencional. La señorita Marple consideró esto pensativamente. Inspector, tal vez necesitemos cambiar nuestro enfoque. Hasta ahora, hemos examinado cuidadosamente la escena exterior, pero quizás la respuesta esté dentro. ¿Por qué no buscamos a fondo en el interior de la casa? Podría revelar algo importante. El inspector Harding asintió de inmediato. Puede que tenga razón. Vamos adentro. Juntos entraron en la gran y cómoda casa del Dr. George. El interior estaba tranquilo y algo sombrío, un marcado contraste con la calidez y la risa que la habían llenado la noche anterior. Subiendo las escaleras en silencio, se acercaron al dormitorio de George. El inspector Harding abrió la puerta cuidadosamente y entraron, envueltos instantáneamente en el ambiente sereno de una habitación bien cuidada y pasada de moda. La señorita Marple se movió inmediatamente hacia la ventana, corriendo con cuidado las cortinas hacia atrás. Desde esa posición tenía una vista clara del jardín, más importante aún, del árbol donde colgaba la colmena mortal. La colmena era claramente visible, su contorno marcado contra el cielo claro de la mañana.
Cualquiera que estuviera aquí podría haber observado fácilmente a Abigail y Lucas, y luego haber atacado deliberadamente la colmena. Inspector, comentó la señorita Marple en voz baja, este mirador ofrece una vista perfecta del jardín, incluyendo el árbol con la colmena. Quien estuviera aquí podía ver claramente a sus objetivos. El inspector Harding se acercó, confirmando su observación. De hecho, dijo, la señorita Marple y George admitieron que él abandonó la fiesta momentáneamente para entrar en la casa. Afirmó que era solo para limpiar el vino de su abrigo, pero quizás había otra razón. La señorita Marple asintió pensativamente, sus agudos ojos escaneando la habitación metódicamente. Abrió los cajones con cuidado, inspeccionando cada uno con meticuloso detalle, consciente de las pequeñas pistas que podían haberse pasado por alto. Mientras buscaba en el cajón de la mesita de noche de George, sus dedos rozaron algo inesperado. Los sacó suavemente y los sostuvo contra la luz. Era una pequeña onda, un simple juguete de niño, pero lo suficientemente fuerte como para lanzar piedras con precisión. El rostro de la señorita Marple se volvió grave. Examinó la onda de cerca, notando un ligero residuo de tierra y pequeños granos de grava aún adheridos a la correa de cuero. El inspector Harding observó su descubrimiento con gran interés, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. ¿Qué ha encontrado, señorita Marple? La señorita Marple levantó las tirachinas, su voz seria, todavía compuesta. Inspector, miró atentamente. Creo que hemos encontrado nuestra respuesta. Esta onda podría haberse utilizado fácilmente para tirar pequeñas piedras a la colmena desde esta misma ventana. El inspector Harding estudió la onda con cuidado, dándose cuenta inmediatamente de las implicaciones. Está sugiriendo que George usó esta onda para provocar deliberadamente a las abejas para que atacaran a Lucas y Abigail. La expresión de la señorita Marple permaneció seria. Precisamente, inspector. Recuerde, el propio George admitió que era severamente alérgico a las bestias y había sufrido mucho en el pasado. Ciertamente comprendía el peligro de provocar abejas. Además, George tenía un motivo claro. Estaba profundamente decepcionado cuando Annie presentó a Lucas como su pareja prevista. Tenía otros planes para Annie, planes que involucraban a su primo Thomas. El inspector Harding frunció el ceño profundamente. ¿Pero por qué arriesgarse a matar a Abigail también? La señorita Marple meneó la cabeza suavemente. Sospecho que Abigail fue meramente un daño colateral en esta tragedia. Quizás George vio a Lucas y Abigail juntos y asumió que ambos representaban un obstáculo para sus intenciones. O tal vez simplemente no le importó quién más resultara dañado mientras Lucas fuera eliminado. El inspector Harding respiró hondo y paseó por la habitación lentamente mientras procesaba esta teoría. Las acciones de George parecen extremas para tal decepción, pero he visto celos y la ira llevar a la gente respetable a medidas desesperadas. Sin embargo, ¿por qué utilizar un método tan arriesgado? Algo que no podía controlar por completo. La señorita Marple ofreció una respuesta tranquila y reflexiva. Precisamente porque era arriesgado, inspector. El ataque de las abejas podría fácilmente ser visto como un trágico accidente. Proporcionaba la solución perfecta para encubrir sus acciones. Nadie sospecharía de un asesinato deliberado, especialmente ya que el propio George criaba abejas. Podrían haber asumido que las sospechas nunca caerían sobre él. El inspector Harding asintió lentamente. Un plan inteligente, sin duda. Pero está claro que George subestimó sus poderes de observación, señorita Marple. Los ojos de la señorita Marple brillaron débilmente con tristeza y sabiduría. La gente a menudo subestima los pequeños detalles, inspector. Una simple onda infantil puede ser pasada por alto por muchos, pero incluso el objeto más pequeño puede revelar grandes verdades. El inspector Harding se enderezó resueltamente, girándose hacia la puerta. Debemos hablar con George inmediatamente. Su explicación debe ser exhaustiva. Me quedaré con esta onda como prueba. Juntos salieron del dormitorio, de la casa que ahora se sentía más fría y vacía que nunca. Mientras bajaban las escaleras, la señorita Marple se sintió profundamente triste. Siempre era doloroso revelar la oscuridad oculta en aquellos que conocía y en quienes confiaba. George, una vez respetado y admirado, se había dejado atrapar por los celos y la decepción, lo que lo llevó por un camino peligroso y trágico.
Era casi el anochecer en el extenso jardín de la antigua casa. Las flores, una vez vibrantes, parecían desvanecerse con la luz que se apagaba. Las linternas brillaban suavemente a lo largo de los sinuosos caminos de piedra, iluminando una pequeña reunión de invitados, cuyas expresiones iban desde la sorpresa hasta la tristeza. En el centro de esta tensa asamblea había un puñado de personas atrapadas en la gravedad de un trágico descubrimiento. Anye, con los ojos hinchados y el rostro surcado de lágrimas, se sentaba encorvada en un banco de madera. Sus hombros temblorosos se estremecían mientras intentaba contener sus sollozos. Oliver, visiblemente angustiado, se arrodilló a su lado, un brazo protector alrededor de su cuerpo tembloroso. Abigail, normalmente tranquila y franca, se había retirado a un silencio aturdido. Se sentaba en una vieja silla de mimbre a corta distancia, con los tobillos cruzados y las manos apretadas en el regazo. Aunque tenía la mirada baja, cualquiera que la observara con atención vería el débil temblor de sus labios. George, alto y nervioso, caminaba ansiosamente de un lado a otro, con los brazos doblados sobre el pecho, como si se protegiera de un frío invisible. No había hablado durante varios minutos, pero sus movimientos inquietos y sus ojos saltones traicionaban la tormenta que rugía en su interior. El grupo de otros invitados, amigos, familiares y conocidos de la familia, se mantenía a un lado, igualmente conmocionado. Algunos susurraban teorías entre ellos, mientras otros simplemente miraban el suelo, con los pies arrastrándose. La brisa vespertina traía el olor a tierra húmeda y follaje fresco, pero no ofrecía consuelo alguno. Toda la casa parecía esperar, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a raíz de la tragedia. La señorita Marple, figura de gentil autoridad y aguda percepción, levantó la cabeza. Sus amables ojos no pasaron por alto nada, y su voz firme cortó el silencio de la atmósfera. George, dijo en voz baja, pero con la suficiente claridad para que todos la oyeran, esa onda es tuya, ¿no? ¿Por qué mataste a Lucas? Una oleada de sorpresa recorrió la reunión. La franqueza de la señorita Marple, generalmente camuflada en preguntas suaves, indicaba cuán graves se habían vuelto las circunstancias. Sostenía una pequeña onda infantil en su mano, el marco de madera desgastado y liso por el uso. Las iniciales GB, descoloridas, estaban grabadas a lo largo de un lado, confirmándolo como propiedad de George. George dejó de caminar. Su porte normalmente seguro parecía desmoronarse bajo su mirada penetrante. Abrió la boca para protestar, luego la cerró de nuevo, intentando en vano encontrar compostura. Todos los ojos estaban puestos en él. Los segundos se estiraron antes de que finalmente hablara. Sí, admitió con voz temblorosa. Es mía, pero nunca quise matar a Lucas. Se interrumpió, tragando saliva con dificultad. Y luego, con una respiración profunda, continuó en voz baja. Cuando Annie anunció que quería casarse con Lucas, ya estaba trabajando en un arreglo. Mi primo estaba a punto de casarse con ella, un acuerdo que podría haber beneficiado a todos. Me prometió financiación para la clínica que he soñado construir, pero solo si Annie se convertía en parte de la familia. En ese momento, Annie levantó la cabeza. Su rostro manchado de lágrimas se endureció y brotaron nuevas lágrimas. No podía creer lo que oía. A través de labios temblorosos preguntó, «¿Entonces trataste de impedirme casarme con Lucas, por cualquier medio necesario, incluso asesinato?» «No», insistió George, un destello de desesperación en sus ojos. «No estaba destinado a llegar tan lejos. Solo quería asustar a Lucas para que te dejara en paz. Si desaparecía de tu vida, mi primo aún financiaría mi clínica. Nunca quise». Su voz volvió a vacilar, y apartó la mirada del rostro devastado de Annie. Oliver, que había estado consolando a Annie, ahora se enderezó y miró a George con reproche. «Te tomaste la responsabilidad de decidir el futuro de Annie», dijo con voz apenas controlada, «y luego culpas a tu ambición por la clínica como si fuera una excusa». George le dirigió una mirada suplicante. «No lo entiendes. Nadie entiende lo importante que era la clínica para mí. Mi padre murió porque no hubo atención médica adecuada en nuestro distrito. He pasado años ahorrando dinero y haciendo conexiones, pero nada funcionó. Entonces mi primo ofreció una solución, pero solo si Annie aceptaba el matrimonio». Abigail, que había permanecido en silencio,
Ahora se aclaró la garganta. Su voz, aunque suave, atravesó el tenso silencio. ¿Por qué me involucraste?, preguntó, sin levantar completamente la mirada hacia George. Fui a la parte trasera de la casa. Solo necesitaba escapar de la multitud por un momento. Pero Lucas me siguió. Dices que nos oíste discutiendo. George asintió, sus ojos moviéndose ansiosos entre la señorita Marple, Abigail y Annie. Sí, respondió. Había dado una vuelta por el lado de la casa, cerca del viejo roble, para pensar en qué hacer a continuación. Fue entonces cuando los oí hablando. Le rogabas que dejara a Annie en paz, que la dejara ir por su propia felicidad, pero Lucas se negó. Dijo que amaba a Annie, que nada se interpondría en su camino. Me di cuenta de que nunca se echaría atrás. Mi plan de simplemente asustarlo y hacerle pensar que alguien lo observaba de repente parecía inadecuado. Con cada palabra, el peso de la confesión de George presionaba sobre la reunión. El sonido distante del trueno retumbó en el cielo nublado, puntuando el aire quieto. Annie enterró su rostro entre las manos, lágrimas de ira y tristeza mezclándose. La garganta de Abigail se sentía apretada, porque recordaba la intensidad de la determinación de Lucas. Había sido insistente, incluso imprudente, pero nunca deseó hacer daño. ¿Y entonces qué pasó?, preguntó suavemente la señorita Marple, asintiendo para animar a George. Solo tenía intención de disparar cerca de él, dijo, insistió. Para asustarlo, hacerle creer que podría haber algún accidente si seguía presionando a Annie. Así que saqué mi tirachinas. Era algo que guardaba en el bolsillo del abrigo. Había estado practicando con el sobre moscas y avispas alrededor del jardín. Apunté, pero mi mano temblaba. La piedra voló desviada y, antes de que me diera cuenta, Lucas gritó y se desplomó. Me di cuenta de que lo había golpeado en el templo o en algún lugar cerca de allí. Los siguientes momentos son borrosos. Estaba en el suelo. Sangraba. Entré en pánico. Nunca quise que Abigail sufriera algún daño. Ella solo estaba allí por casualidad. Un silencio horrorizado descendió. Los demás invitados observaron, algunos con las manos presionadas sobre la boca. En shock. Annie se aferró a Oliver, sollozando, el sonido todavía resonando en el tranquilo jardín. La señorita Marple, con expresión grave, miró a George con una mezcla de tristeza y condena. Debes entenderlo, continuó George, con la voz apenas por encima de un susurro. Nunca planeé un asesinato. Todo esto fue porque temía perder mi oportunidad de construir esa clínica. Perdí de vista lo que realmente importaba, la felicidad de Annie. Me doy cuenta de eso ahora. Se le quebró la voz y se frotó los ojos, como si tratara de borrar la escena de su memoria. Desde el borde de la multitud, el inspector de policía dio un paso al frente. Había estado esperando algo de claridad, aunque claramente la confesión no hacía su deber más fácil. George Barnaby, anunció en tono autoritario, me temo que tengo que ponerte bajo arresto por el asesinato de Lucas Wilcox. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, una ráfaga de emociones se extendió por los espectadores. Annie gimió suavemente, lágrimas corriendo por sus mejillas. Oliver presionó una mano de apoyo en su hombro, aunque su propio rostro parecía ceniciento. Abigail juntó las manos e inclinó la cabeza, como si ofreciera una oración silenciosa por las almas involucradas. George miró fijamente al inspector, con los ojos rebosantes de lágrimas. Por favor, entienda, dijo con la voz quebrada bajo el peso del arrepentimiento. Fue un accidente, pero afrontaré las consecuencias que deba. El inspector dio un paso adelante y tomó suavemente a George por el brazo. Mientras lo alejaba de los invitados reunidos, el silencio se hizo más profundo, puntuado solo por el grito lastimero de un pájaro nocturno. El jardín, una vez rebosante con la promesa de celebración y felicidad, ahora se sentía pesado por la pérdida, ensombrecido por la crueldad del destino y la ambición. La señorita Marple los vio irse, su corazón encogido. Aunque la confesión de George trajo resolución a la cuestión de la muerte de Lucas, ofreció poco consuelo a aquellos que dejó a su paso. Annie, con su dolor en carne viva y expuesto, llevaría esas cicatrices. Oliver podría encontrar consuelo en cuidar de ella, pero el brillo de la tarde había quedado manchado para siempre. Abigail también había cambiado para siempre,
tras haber sido testigo de las trágicas consecuencias de la desesperación. Uno a uno, los invitados se dispersaron, murmurando sus condolencias y su desamor. Algunos se quedaron para consolar a Annie, ofreciendo palabras de aliento que apenas penetraban en su mente angustiada. Oliver la ayudó a levantarse del banco, guiándola suavemente de regreso a la casa. Ella se apoyó en él, sus lágrimas aún fluyendo. Sola, la señorita Marple se quedó en el jardín, contemplando los pétalos esparcidos y las sillas volcadas, un sombrío reflejo de la agitación que se había desatado. A lo lejos, podía ver las siluetas del inspector y George desapareciendo más allá de la puerta. Incluso para alguien acostumbrada a desenredar los motivos ocultos de otros, este resultado se sintió particularmente triste. La suave fragancia de las rosas del jardín flotaba en el aire, un delicado recordatorio de que la vida persistiría, incluso entre el dolor y el arrepentimiento. Lentamente, la señorita Marple se acercó al banco donde Annie había estado llorando. Recogió un chal desechado, probablemente caído en medio de la conmoción, y lo sacudió. Su mente se unió a la compasión por Annie y el desamor que ahora cargaba. La noche se acercaba sigilosamente, y las luces de la casa comenzaban a brillar contra el cielo que se oscurecía. Habría más que discutir, arreglos que hacer, declaraciones que tomar. Sin embargo, por ahora, la verdad había quedado al descubierto, y era suficiente. La señorita Marple echó un último vistazo a la onda que aún descansaba en su palma antes de guardarla suavemente en una pequeña bolsa de tela. Este sencillo artilugio, destinado a causar daños inofensivos, se había convertido en un instrumento de tragedia cuando fue manejado por un hombre consumido por la preocupación y la ambición. Con un suspiro, deslizó la bolsa en el bolsillo y se dirigió al interior, susurrando una oración silenciosa por todos los afectados por la prematura muerte de Lucas. Aunque la justicia seguiría su propio curso con el tiempo, sabía que el verdadero consuelo para todos, especialmente para Annie, tendría que venir desde dentro. Para algunos, esa paz podría resultar difícil de alcanzar, pero la esperanza, como el tenue resplandor de las linternas del jardín, nunca se extinguiría por completo.